El mundo romano conoció varias revueltas de esclavos, pero ninguna alcanzó la dimensión y resonancia de aquella. Hubo otros rebeldes que se alzaron en armas contra el poder del pueblo y el Senado de Roma, pero ninguno logró la fama de Espartaco, que en tan solo 2 años derrotó 9 veces a las legiones romanas. El Senado, alarmado por tamaña serie de derrotas, en un gesto inaudito, no solo envió contra los rebeldes 10 legiones al mando del implacable y ambicioso Craso, sino que, recelando un nuevo fracaso, reclamó el regreso urgente a Italia de los ejércitos de sus 2 mejores generales, Pompeyo y Lúculo, para acabar con la rebelión. Espartaco nació en Tracia, al suroeste de Bulgaria, a finales del siglo II a.C. En su juventud fue mercenario y luchó a favor o en contra de Roma, dependiendo de quién pagara más. Después, su tribu le alistó como auxiliar en el ejército romano. Pero el abuso de poder de los romanos para con su gente le empujaron a desertar, a echarse al monte para convertirse en un bandido, en un bandolero. Los romanos pudieron atraparlo y lo convirtieron en esclavo. Se lo llevaron a Roma y terminó en la ciudad de Capua, cerca de Pompeya, en un ludus, una escuela de gladiadores. Pero Espartaco había vivido demasiado tiempo en libertad como para soportar la vida de privaciones y la promesa de una muerte segura como gladiador. En el año 73 a.C., Espartaco y unos 70 gladiadores más se escaparon de su escuela y establecieron un campamento en las faldas del monte Vesubio, a unos 32 kilómetros de distancia de Capua. Desde este lugar comenzaron a organizar ataques a propiedades cercanas. Poco a poco se empezó a tener noticia de sus actividades de otros esclavos fugitivos y engrosaron las filas de rebeldes. Así, lo que en un principio parecía ser un improvisado golpe libertario se fue convirtiendo en una significativa insurrección. Desde Roma se envió un contingente militar de unos 3.000 soldados para sofocar el levantamiento, con lo cual cabe suponer que el número de esclavos congregados bajo el mando de Espartaco debía ser alto. El comandante romano, Cayo Claudio Glave, sitió la fortaleza de los esclavos, pero estos lograron escaparse por las montañas usando cuerdas elaboradas con lianas. Con la ayuda de armas improvisadas, atacaron a los romanos por la espalda y los derrotaron. Otros esclavos se unieron a la causa de Espartaco y sus hombres. Muchos de ellos eran trabajadores agrícolas y pastores sanos y fuertes que vivían en espacios abiertos. Los esclavos adquirieron mejores armas y caballos que les proporcionaban los recién llegados. Al cabo de algunos meses formaron un ejército poderoso y bien organizado, capaz de poner a tambalear el poder de Roma. Al año siguiente, los esclavos podían desplazarse por amplios territorios del sur de Italia, donde perpetraban ataques y recogían adeptos. El ejército romano nombraba nuevos comandantes, pero ninguno de ellos lograba derrotar a los rebeldes. Esto convenció a las autoridades romanas de la importancia de tomar medidas muy serias. Los 2 cónsules de ese año, Lucio Helio Publicola y Cneo Cornelio Lentulo Clodiano, llegaron con sus legiones a aplastar las fuerzas rebeldes de una vez por todas. Los cónsules eran la mayor autoridad civil y militar de la Roma republicana y eran elegidos anualmente por el Senado. Como era evidente, los romanos sentían que Espartaco y su ejército representaban una seria amenaza para la seguridad del Estado. En esta ocasión, el ejército romano obtuvo una rápida victoria. Uno de los principales lugartenientes de Espartaco, un galo llamado Crixo, con 3.000 esclavos bajo su mando, se separó del bloque principal del ejército. El cónsul Helio lo persiguió, lo venció y le dio muerte en un promontorio rocoso cerca de Foggia, en la costa del Adriático, en Apulia. Espartaco comenzó a desplazarse hacia el norte. Helio lo persiguió desde el sur, mientras que Lentulo trató de cerrarle el paso desde el extremo norte. Espartaco los derrotó a ambos y obtuvo otra victoria, esta vez sobre el comandante de las fuerzas romanas en la Galia Cisalpina, Cayo Casio Langino. Esta batalla tuvo lugar en Mutinae, cerca de la actual Módena, ubicada a poco más de 640 kilómetros al norte de la escuela de gladiadores de donde había huido Espartaco. Los comandantes de las fuerzas romanas tuvieron que batirse en retirada, pero Espartaco, en lugar de sacar a su ejército de Roma y cruzar los Alpes, se dirigió al sur y comenzó a hacer el camino de regreso al lugar de donde había partido. Las autoridades romanas enviaron un ejército más grande que los anteriores para buscar al insurrecto. El comandante, Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de la historia de Roma,
era un político y militar de avasalladora influencia y ambición. La fortuna personal de Craso daba para pagar este ejército, y cuando fracasó su primer ataque a Espartaco, decidió instaurar un sistema de disciplina que consistía en diezmar a sus propios hombres. El ejército era dividido en grupos de 10 legionarios y de ellos se sacaba uno. La víctima escogida era golpeada o apedreada por sus 9 compañeros, hasta morir. En el año 71 a.C., con el nombramiento de un mando único contra Espartaco, Marco Licinio Craso. Este, al frente de casi 8 legiones, unos 40.000 soldados, marchó al sur a enfrentarse a Espartaco. Los rebeldes, que eran ya más de 100.000, sufrieron 2 derrotas parciales al sur de Nápoles y decidieron volver al sur, a la punta de la bota italiana, para escapar por barco hacia Sicilia. Pero la flota pirata que había de llevarlos los traicionó. Atrapados entre el mar y el ejército de Craso, aún intentaron navegar en balsas hasta la cercana isla, pero sufrieron grandes pérdidas en la travesía. Solo les quedaba cargar contra las trincheras y muros de Craso e intentar huir hacia la ansiada libertad. Pero Craso por el sur y Pompeyo, recién llegado de Hispania, por el norte, los acorralaron en la zona del río Silaro, cerca de Salerno. Allí fueron masacrados por Craso. Más de 70.000 hombres y mujeres perecieron. El propio Espartaco pagó cara su vida intentando llegar hasta Craso hasta que fue despedazado por los romanos. Los supervivientes sufrieron distintos destinos. Unos 20.000 escaparon con vida. Algunos fueron crucificados, otros fueron cazados en los montes por Craso y Pompeyo, y unos cuantos sobrevivieron, al menos hasta el año 60 a.C., escondidos en los montes de los Ebrusous, donde vivían como salteadores de caminos. Espartaco debía saber que él solo no iba a poder acabar con la institución de la esclavitud. Su rebelión no era un intento de cambiar el sistema. Simplemente deseaba ser libre, tal vez regresar a la patria que lo había visto nacer y vivir sin pertenecerle a otra persona. Por esta razón, su levantamiento ha sido el símbolo eterno de la libertad. Espartaco no tenía forma de obtener una victoria permanente y, sin embargo, en su intento de liberarse de las cadenas de la esclavitud, aunque fuera por un momento, estaba dando expresión a una esperanza que compartían todos aquellos que querían ser libres. La rebelión de Espartaco había tocado su fin, pero eso únicamente fue el principio de un mito, el del buen ladrón, el del luchador por la libertad. Ese mito sobrevivió como un rumor en las bocas de los esclavos y los pobres. El poeta Horacio, hijo de esclavo, alude a Espartaco con simpatía. Otros como él también lo hicieron. Los historiadores romanos, todos ellos contrarios a la rebelión, coincidieron en señalar a Espartaco como un hombre justo y valiente. Y ese mito susurrado fue elevado a la categoría de leyenda cuando, siglos después de la rebelión, historiadores y escritores aludían a Espartaco con respeto y con honor. Espartaco se rebeló contra un sistema económico opresor y liberticida. Su rebelión contra el mal terminó en derrota, pero sirvió para inspirar a poetas, pintores, escultores, músicos, literatos y políticos hasta el día de hoy.